A ver, imaginemos la siguiente situación. Alguien que vive en un mismo lugar durante 60 años. Toda una vida, claro. Exacto, toda una vida. Llega a esa tierra siendo apenas un niño, con 3 añitos, crece, se educa, echa raíces, forma una familia. Bueno, que construye toda su identidad ahí, defendiendo su hogar a capa y espada en cualquier viaje por el mundo. Un orgullo tremendo, ¿no? Un orgullo absoluto. Y de repente, sin haberse mudado, sin haber movido ni una sola caja de la mudanza en su casa, un buen día se despierta y se siente como un completo extranjero. Uf, qué duro. Es que el código postal es exactamente el mismo. Las calles que pisa son las mismas. Pero ese vínculo mental, ese arraigo, se ha roto en 1000 pedazos. Y esto plantea una pregunta para arrancar nuestra inmersión de hoy. ¿Cómo consigue la élite política de una sociedad destrozar por completo el código postal mental de un ciudadano? Pues fíjate, esa es precisamente la anatomía del desengaño que vamos a destripar hoy en este análisis a fondo. Bienvenidos a quienes nos escuchan a una nueva exploración de fuentes. Hoy nos sumergimos en un documento fascinante. Muy, muy fascinante. Sí, lleva por título Cómo desarraigarse parcial y mentalmente de una tierra gracias a sus dirigentes. Y lo que lo hace verdaderamente cautivador, o sea, no es que sea un ensayo académico ni un manifiesto político al uso. Que va, para nada. Son las memorias íntimas de un ciudadano de a pie. Alguien que, como decías, llegó a Cataluña de niño, que además ha viajado muchísimo. El documento detalla viajes desde la península escandinava hasta Grecia. O sea, alguien con mucho mundo. Exacto. Una persona profundamente europeísta, alérgica a las fronteras y sobre todo alguien que durante décadas creyó a pies juntillas en el sistema. Es que el perfil del autor es la clave absoluta de todo esto. Porque no estamos leyendo a un cínico de manual, No, desde luego que no. ni a alguien que viviera amargado desde el principio quejándose de todo. Al revés. El texto nos dibuja a una persona que rebosaba agradecimiento por la acogida que tuvo su familia en los años 60 y 70. Sí, se notan las primeras páginas ese tono de gratitud. Y lo que me vuela la cabeza, lo que realmente quiero que desgranemos hoy, es intentar comprender ese mecanismo psicológico de ruptura. Porque, a ver, una cosa es que no te guste quien gobierna en un momento dado, ¿verdad? Claro, eso nos pasa a todos. Te quejas y votas a otro. Eso es. Pero otra muy distinta es experimentar lo que él describe literalmente como un desarraigo mental absoluto. Para llegar a ese nivel de desconexión tan bestia, la caída tiene que ser desde una altura tremenda. Desde la cima del idealismo. Así de claro. Y para entender la magnitud de ese golpe, este documento nos obliga a viajar primero a su pasado, a su etapa de mayor plenitud vital y laboral. ¿Mm? Hablamos más o menos de la franja entre sus 25 y 50 años. Durante esa época, el autor nos confiesa con total sinceridad que el trabajo absorbía el 80% de su tiempo. Madre mía, el 80%. Literal. Estaba en la rueda del hámster. Y de hecho, acuña una reflexión muy honesta en sus notas. Admite que, durante esos años, su mente no dedicaba ni un solo minuto a indagar en las profundidades de la política. ¿Ya? Llega a afirmar que, y cito textualmente, la ignorancia da la felicidad. Fíjate en cómo lo describen, porque leyendo esa parte no pude evitar pensar en lo que yo llamo el túnel de la productividad. Ostras, me gusta ese concepto. A ver. Es un fenómeno súper común en la sociedad actual. La vida moderna, sobre todo cuando estás en plena fase de construir tu futuro, te obliga a ponerte anteojeras, como los caballos, ¿sabes? Sí, no miras a los lados. Entras en ese túnel a los 20 y pico años y de repente tu campo de visión se reduce drásticamente a pagar la hipoteca, progresar en tu carrera, asegurar que a tu familia no le falte de nada. Supervivencia y progreso, básicamente. Eso es que no tienes ancho de banda mental para ponerte a auditar a tus líderes. Así que haces algo tremendamente humano que es delegar. Subcontratas la confianza. Asumes que mientras tú conduces por tu carril a toda velocidad, los que dirigen la sociedad se encargan del mantenimiento. De que el túnel no se hunda sobre tu cabeza. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto porque la metáfora tiene tela. El autor detalla cuál era ese pegamento que mantenía su túnel seguro. Y el pegamento tiene un nombre muy específico en el texto. Es el concepto del ceñí. El famoso ceñí. Sí, pero ojo, en el contexto de estas memorias, el ceñí no era solo una palabra del vocabulario regional, representaba todo un marco mental. Un ideal basado en la sensatez, la prudencia, el trabajo bien hecho y un sentido común inquebrantable.
como una garantía de calidad, digamos. Totalmente. El autor miraba a la clase dirigente de la época, específicamente a la burguesía catalanista que gobernaba entonces, y veía en ellos la encarnación absoluta de ese ideal. Claro, veía gente seria. Veía gente con una educación exquisita, modales impecables, políticos que proyectaban la imagen de una región moderna, superorganizada y con una mentalidad totalmente europea. Lo fascinante aquí es cómo su propia identidad como ciudadano estaba cimentada en esta narrativa colectiva de superioridad organizativa. Y si tú crees que al volante de tu sociedad hay gente con ese nivel de señi, pues te relajas, claro. ¿Te despreocupas por completo? ¿Te sientes protegido? Es como subirte a un avión comercial y estar firmemente convencido de que los pilotos son la élite mundial. Es que ni te asomas a la cabina para comprobar si están despiertos. Ni se te ocurre, claro. Pero a ver, hay algo que me cuesta entender al leer la fuente. Alguien tan culto, que viaja por toda Europa y tiene mundo, ¿simplemente no veía las grietas? ¿O es que la ilusión era tan perfecta que resultaba invisible mientras estabas ahí metido, en el túnel? Yo diría, basándome en el texto, que era una mezcla de ambas. La ilusión estética estaba muy bien diseñada, y esa falta de tiempo libre del ciudadano medio, que hablábamos antes, actuaba como el cerrojo perfecto. Claro, no tienes tiempo para investigar. Pero el túnel laboral, tarde o temprano, termina, o al menos afloja. Y el autor cuenta cómo, al acercarse a la madurez, empieza a tener más tiempo libre. Esa curiosidad innata que usaba para viajar, empieza a aplicarla hacia adentro. Empieza a rascar un poco. Sí. Empieza a leer sobre filosofía, sociología, psicología, y esa nueva sed de conocimiento es lo que hace que su idealismo choque de frente con la hemeroteca, con la cruda realidad. Y un choque a 200 por hora, además, porque el autor describe ese momento exacto, el fin de su ignorancia feliz. Lo llama su primer catacrack mental. La palabra catacrack es perfecta, además. Es buenísima. Ocurre en el año 2005. En el documento relata cómo estaba observando la actualidad política y de pronto, en pleno debate en el Parlamento, el entonces presidente Pasqual Maragall le suelta a Artur Mas aquella famosa frase. Sí, historia pura. Literalmente le dice, ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%. Ese instante, según las notas de nuestro protagonista, es el primer cristal de la cabina que se rompe. Porque claro, las personas señaladas representaban, en su cabeza, la cúspide misma de ese señor tan educado. Es que es la primera gran grieta estructural. Pero, y esto es muy importante para entender el análisis sociológico que hace, una insinuación en un parlamento te puede generar dudas, sí, pero no destruye una identidad entera de la noche a la mañana. Claro, hace falta algo más visceral. Exacto. Lo que realmente provoca el colapso absoluto, el segundo gran catacrack que menciona, ocurre 4 años después, en 2009. Y tiene que ver con la profanación de algo casi sagrado, el caso Millet. Madre mía. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y a la vez desoladora. Totalmente. Porque aquí la narración del autor toma un cariz de traición íntima. No estamos hablando de una corruptela oscura en un despacho gris de obras públicas de un ayuntamiento perdido. Estamos hablando del saqueo del Palau de la música catalana. El emblema, por excelencia. El autor se detiene bastante en describir lo que significa este lugar. Es que es la Catedral del Orgullo Cultural, un edificio majestuoso, modernista, construido entre 1905 y 1908, por Lluís Domènech i Montaner. Con esos muros de cristal impresionantes, los mosaicos. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nada menos. Fue financiado en su día por mecenas ilustrados. Es el estandarte físico del trabajo bien hecho. Y de la cultura, en mayúsculas. Eso es. Y resulta que el director de esta institución intocable, Guillaume Millet, que era la imagen misma de la burguesía refinada y del Sen, llevaba años vaciando la caja fuerte por la puerta de atrás. Lo que el texto nos plantea aquí es el doloroso concepto de la traición estética. El autor utiliza una expresión genial, los llama bandidos de buen traje. Bandidos de buen traje, qué gran definición. Y la disonancia cognitiva que experimenta es brutal. O sea, ¿cómo logras reconciliar la belleza sublime de ese edificio, que representa el alma de tu sociedad, con la miseria moral de los mismos guardianes que lo custodian? Es que no se puede. Claro. La decepción gigante no viene solo por los millones robados. Viene porque la corrupción se había envuelto cuidadosamente en la bandera de la alta cultura. El señi se revela ahí como un disfraz, una escenografía de cartón piedra para tapar un pillaje sistemático. Me planteo una cosa al leer todo esto, Y lanzo la pregunta.
¿No duele muchísimo más la corrupción cuando se envuelve en buenos modales y alta cultura? Sin duda. Es decir, si te atraca un tipo en un callejón oscuro, te enfadas con el delincuente y con la falta de seguridad. Pero si te roba el sacerdote principal de tu propia religión cultural, el daño es otro. Te rompes por dentro, pierdes la brújula. Sí, es un colapso de las referencias morales. El autor usa el Palau de la Música como una gran metáfora. Un edificio brillante, pero devorado por las termitas desde dentro. Exacto. Y lo más tremendo es que la investigación documental del autor no se detiene en la cultura. Las hemerotecas le obligan a bajar la mirada hacia algo mucho más sucio, directamente al barro, al urbanismo. Directo al suelo que pisaba. Pasamos de las vidrieras modernistas a las excavadoras. El documento repasa cómo poco después, hacia 2011, estallan escándalos como el caso Pretoria. Corrupción urbanística pura y dura. Mordidas millonarias por recalificaciones de terrenos en lugares como Santa Coloma de Gramenet, y lo que le hace saltar todas las alarmas es quiénes terminan sentados en el banquillo. Nombres importantísimos de la vieja guardia, como Masia Alavedra o Lluís Prenafeta, la mano derecha del expresidente Jordi Pujol. Y aquí el autor hace un juego de palabras brillantísimo, recordando la época romana. Sí, lo de los pretorianos. Exacto. Nos sitúa en el año 275 a.C., o como él lo bautiza sardónicamente en el texto, antes del Señi. Qué bueno. Recuerda que la guardia pretoriana era la élite militar que protegía al emperador. Y claro, el autor razona. Si los acusados de cobrar estas comisiones resultan ser la guardia pretoriana, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién es el emperador y qué sabía? Eso es. Y el relato nos lleva de cabeza a la figura paterna de toda esta estructura, a Jordi Pujol, que gobernó durante 23 años. Y aquí el autor introduce la metáfora que sinceramente me parece de las descripciones más agudas de todo el texto. Lo compara con Yoda. Yoda, de Star Wars, es fantástico. Sí. Dice que se le pintaba como alguien estéticamente feo, pero extremadamente sabio. Y honesto, sobre todo. Claro. En el imaginario colectivo, Yoda no es solo un maestro, es el epicentro de la luz, el que te advierte sobre el lado oscuro. Totalmente. Y llega el año 2014, el gran shock. El emperador Yoda confiesa que lleva décadas ocultando una fortuna en Andorra. La confesión. Ese fue el golpe de gracia. Imagínate la situación. Llevas toda tu vida confiando en la fuerza, siguiendo a Yoda, y un día convoca a la galaxia para decir que, bueno, en sus ratos libres gestionaba cuentas opacas. Es que eso te devasta. Destruye por completo el universo ético en el que basabas tu sentido de pertenencia. Y el autor explica la consecuencia inmediata que esto tiene hacia el exterior, porque durante mucho tiempo la narrativa se apoyaba en el eslogan de España no roba. Claro. Y él cuenta cómo cuando viajaba fuera de su región y salía el tema del déficit fiscal en alguna tertulia o cena, de repente se quedaba literalmente en bragas a nivel intelectual. Es que el argumento lógico te aplasta. Claro, le soltaban el zasca definitivo. Le decían, oye, ¿por qué no le pedís a vuestro presidente que devuelva el dinero que tenía escondido? Entonces, ¿qué significa todo esto para un ciudadano normal? Si conectamos esto con el panorama general, lo que resalta es la universalidad del desencanto. Aunque esto ocurre en un contexto súper específico de Cataluña y Andorra, en realidad es un manual perfecto sobre cómo el clientelismo, lo que él llama mafiosear, erosiona la legitimidad de cualquier movimiento. Te deja indefenso. Exacto. El capital social de millones de ciudadanos queda destruido de un plumazo por la hipocresía de sus líderes. No puedes defender tu postura ante el mundo. Llegados a este punto, con el Seny revelado como una estafa, la guardia pretoriana en el banquillo y Yoda en Andorra, cualquiera pensaría, vale, pues este hombre está listo para unirse a los movimientos alternativos. Sería lo lógico, ¿no? Buscar la ruptura. Claro, lo natural sería que abrazara a las nuevas opciones de izquierda rupturista que denuncian todo ese sistema burgués. Pero el análisis de las fuentes nos revela que el desarraigo de este ciudadano es transversal, se desconecta de todos. Es un desencanto en 360 grados. Sí. El autor cuenta que lleva un año observando de cerca a una vertiente política muy diferente. Hablamos de la izquierda asamblearia, anticapitalista e independentista, los que buscan unos países catalanes socialistas y súper sostenibles. Y que son la antítesis estética de los del buen traje. Totalmente. Y los describe visualmente con mucho detalle. Habla de sus militantes locales con piercings, aros, el pelo semirrapado, rastas que él nota un tanto apelmazadas. Un retrato muy costumbrista. Muy visual.
Pero más allá del aspecto, que no deja de ser una anécdota, lo que realmente le genera rechazo es su actitud. Critica duramente su relato constante de opresión. Para él, se pasan el día diciendo lo oprimidos que están, y a este comportamiento le pone una etiqueta demoledora. Ah, sí, la papanatería. Eso, se inventa el término latino papanatus. Le parece un mesianismo cansador. Y para rematar la sátira, y creo que este es el momento cumbre del texto, propone que deberían fundar su utopía, en Groenlandia. El proyecto Groenlandia. Ostras, qué imagen tan potente. Es buenísimo. Argumenta, en tono súper jocoso, que allí en medio del hielo no se sentirían oprimidos por nadie, solo por el frío polar. Claro, sin opresores históricos a la vista. Y la guinda del pastel es que sugiere que se lleven en el viaje a los políticos del Señi, a la vieja guardia, que los metan a todos allí a discutir sus diferencias. Porque en Groenlandia no hay terrenos que recalificar para los burgueses, ni huertos de colechugas que cultivar para los asamblearios. Es una analogía bestial, porque meter a los extremos políticos en el hielo ártico refleja perfectamente el clamor de la mayoría ciudadana. Demuestra que el hartazgo del ciudadano común no distingue entre los trajes caros y las rastas cuando ambos bandos intentan imponerte un relato asfixiante. Es como decir, dejadnos respirar. Exactamente. Ojo, el autor recalca en sus notas que hace estas críticas con el máximo respeto hacia todas las opciones, pero él ya se considera un ciudadano inconformista e informado. Y nosotros, como observadores neutrales que estamos diseccionando este texto, vemos claramente cómo refleja el colapso absoluto de las ideologías frente al pragmatismo de alguien maduro. Es un viaje tremendo. Si lo resumimos, hemos acompañado a un trabajador incansable que creía ciegamente en el Seny y en sus majestuosas instituciones. Representadas por ese palau de la música de cristal. Sí, para luego ver cómo caía en una decepción profundísima por la corrupción, los casos Millet, Pletoria, la caída del emperador Yoda, y termina en un aislamiento mental voluntario donde también rechaza de plano las nuevas corrientes de protesta y su papanatería. Qué doloroso es despertar de la ignorancia. Duele horrores, pero este documento nos demuestra que es el precio a pagar para no ser cómplice de un sistema que está roto por dentro. Esto plantea una pregunta importante para cerrar. Porque si la globalización y el exceso de información hoy nos permitan ver las costuras y las miserias de nuestros líderes locales de una forma tan cruda, hasta el punto de provocarnos un desarraigo mental de nuestra propia tierra, ¿Hacia dónde vamos entonces? pues será que en el futuro las verdaderas patrias ya no serán geográficas. Quizás el código postal dejará de importar por completo y buscaremos comunidades virtuales unidas exclusivamente por valores éticos compartidos. Ostras, una patria basada en la ética y no en la frontera territorial. Es una reflexión tremenda para dejar en el aire. Da para pensar muchísimo sobre a quién le entregamos las llaves de nuestra confianza. Desde luego que sí. Pues con esta idea provocadora nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta profunda inmersión en las luces y sombras de la condición ciudadana. Ha sido un placer. Hasta la próxima exploración. ¡Hasta pronto!